hermanos, por este medio que lo tenemos, hermanos, pues a mano y a disposición. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Gloria al Señor. Bueno, un saludo para todos los amigos y hermanos que están conectándose, perdón, o se encuentren en el Facebook. Gloria al Señor. Y que en esta mañana podamos estar compartiendo este espacio, este pequeño momento para compartir, para tener la preciosa palabra del Señor, y esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida y tú puedas hallar tal vez respuestas que necesitas de parte de Dios, porque a toda interrogante y a toda inquietud, ¿no? Entonces nosotros tenemos una respuesta. La Biblia es el manual de vida, el manual del hombre, el manual de vida del hombre, y el Señor lo dejó. Y Él vino justamente, bueno, y se hizo el manual para nosotros, hermanos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que queremos consultar, consultémosle al manual, ¿no? Entonces, por eso nuestras vidas, hermanos, tienen que estar bien apegadas, hermanos, con pleno apego al ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó, ¿verdad? Entonces, eso es importante, porque dice que nosotros estamos siendo formados, hermanos, aquí en esta tierra, a la imagen de Jesucristo. No es a la imagen de Pedro, no es a la imagen. Mire, si fuera la imagen de Pedro, hermanos, bueno, mire, yo no quisiera estar formado a la imagen de Pedro, hermano, siendo así que Pedro en un momento, hermano, niega 3 veces al Señor, incluso lo insulta al Señor, hermanos, para justificar, hermanos, su no conocimiento. Cuando le preguntan, tú eras uno de ellos, andabas con ellos, le dicen, no, 3 veces le preguntan, hermano, y él, hermano, las 3 veces incluso dice la palabra que lanza insultos para el Señor. ¿Ve? ¿No ve? Entonces, hermanos, esa es la cosa. Yo no quisiera ser, hermanos, conformado a la imagen de Pedro, para nada. Ni siquiera a la imagen de Pablo, hermanos, porque, bueno, ellos no son nuestro modelo, aunque han sido siervos del Señor, hermanos, de los cuales sí se pueden copiar, hermanos, acciones bíblicas, hermanos, que ellos, pues, generaron, hermanos. O sea, que vamos a decir, trajeron, hermanos, a evidencia la palabra de Dios en sus acciones, en sus hechos. Está bien, todo eso, hermanos, bueno, son palabras de Dios, hermanos, y simplemente podemos mirarlas, reconocer que son palabras, bueno, pues, palabras cumplidas, hermanos, en acción, evidente, y las podemos copiar, desde luego, porque aquellas, pues, hermanos, no se alejan del verdadero centro, del verdadero origen de la acción. Entonces, son hechas por el Señor, dadas por el Señor, mostradas por el Señor, obradas por el Señor, que copiaron los hombres, estos hombres de Dios. Entonces, bueno, son el ejemplo para nosotros, hermanos, que también podemos copiarlas, imitarlas, hermanos. El apóstol Pablo dijo justamente eso: sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. Está bueno eso, hermano. Si vemos un siervo de Dios, hermano, que está parado en la palabra y él lanza palabras de Dios, hermano, ¿por qué no podemos decir amén? Por eso, aún la misma Escritura, hermano, nos pone en una condicionante. Nos dice, hermano, bueno, pues, escudriñen todo, retengan lo bueno, ¿verdad? Porque en algunos momentos, hermanos, habrá en que nosotros podemos estar escuchando a alguna persona que esté hablando también, hermanos, de la Biblia, y algunas cosas, hermanos, o muchas cosas, hermanos, que saque de la Biblia y las refiera de la Biblia, hermanos, las exprese de la Biblia, esas son amén. Tal vez, hermanos, por ahí también entremezclará algunas otras cosas, hermanos, ideas o cualquier otra cosa que sea, digamos, de la organización, de la denominación. Entonces, nosotros desechamos eso, pues, hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, pensar que hay un consistorio, hermano, que define, hermanos, la doctrina de la iglesia, eso es absurdo, pues es para el basurero, hermano. Ahí ¿cómo se llama el carro basurero? Es Emao, creo, ¿no? Aquí, ¿cómo se llama, Igor? Trébol. Ah, no, en el alto es trébol. ¿Aquí cómo es? Cruz. Bueno, Emacruz dice, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el asunto, hermanos, ¿verdad? Entonces, en cada lugar, hermanos, en cada lugar, gloria al Señor, hay sus servidores, hermanos, que hacen el aseo ciudadano, ¿verdad? Entonces, eso está bueno. Pero decíamos, hermanos, que cualquier cosa que no está en la palabra, entonces hay que echarlo al basurero. Ahora, lo que los curitas, hermanos, están a toda costa, hermanos, a rajatabla, hermanos, como se dice, a capa y espada, hermanos, tratando de promocionar a Pedro, hermanos, como el primer papa,
tratando de decir, hermano, que la logia romana, yo lo llamo logia, porque son logieros, son masones, todos son masones, hermano. La logia romana está comprometida en la masonería y son vamos a decir, uno de los principales en la masonería, los Illuminatis y cuantas cosas. Ya hemos dicho, hermanos, que ellos están metidos en cuantas cosas. Hasta fabrican armas. El Vaticano está involucrado en la fabricación de armas, hermanos. Bueno, pues ¿para qué? ¿Para qué son las armas? Para guerra, pues. Vamos a decir, en síntesis, hermanos, en todo lo que es, hermano, ¿no? Lucro y beneficio, hermano, económico, está metido en la logia romana. Así que con eso concluimos todo con la logia romana, ¿verdad? Ella está metida en todo, sea bueno, sea malo. Asuntos alienígenas está metida en la logia romana. ¿Ah? La manipulación del gen humano está metida en la logia romana. El tema alienígenas y todo lo demás está metido en la logia romana, ¿no? Con los grises, hermanos, con los experimentos genéticos, hermanos, con las abducciones, robando gente para hacerles tratamientos genéticos, variantes genéticos y todo lo demás, ¿verdad? Producir, hermanos, humanoides, ¿no? Yo cuando vi un reportaje, hermano, decía, autopsia, dice, a un alienígena, estaban agarrando a un gris y cortándole. Entonces decía, extraterrestre, hermano, y yo vi, hermanos, el líquido que fluía cuando le hacían los cortes. Claro, tiene que haber alguna especie de diferencia, ¿verdad? Cuando hay una mezcla, hermano, humano-reptil, entonces ya aún hasta la sangre tiene que variar, ¿verdad? Entonces, ¿qué salía, hermano? Salía una sangre, pero casi negra. Yo dije, no, esto es mentira, estos son nomás humanoides fabricados. Y entonces, desde ahí, hermanos, yo he agarrado, hermanos, de que no hay tal, hermanos, de que extraterrestres, que aquí, que el otro. Bueno, simplemente, hermanos, ¿no? Son versiones originadas, hermanos, por el mismo Satanás en sus laboratorios, desde que él cayó a esta tierra. Porque ni ellos mismos están de acuerdo. Al mismo Satanás tiene división en sus grupos, hermanos. Por eso hay variantes de demonios, ¿no? Entonces, hay cualquier cantidad, hermanos, vamos a decir, hasta los mismos demonios se han sectarizado. Al igual que en este mundo, hermanos, existe cualquier cantidad de sectas, etcétera, etcétera, con sus diferencias, ¿no? Entonces, es así. Ahorita el reino diabólico también está, hermanos, hasta dividido, podríamos decir, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, ellos sí, evidentemente, trabajan también en un ecumenismo. Por eso, hermanos, aquí en la tierra hacen lo mismo, ¿no? Trabajando en un ecumenismo. Lo que estoy hablando, hermanos, va a parecer absurdo para muchos, pero la realidad es esa, ¿no? Entonces, hermanos, bueno, y muchos coinciden, hermanos, con lo que estamos hablando en este momento, porque se habla justamente, hermanos, de los seres de luz y también se habla de los seres de oscuridad. ¿Ve? Entonces, por ahí ya encontramos una coincidencia. Y si vamos revisando un poquito más, vamos a encontrar muchas más coincidencias de lo que estamos hablando, con lo que estamos hablando, hermanos. ¿Ve? Bien, entonces, bueno, ese es otro tema. Estamos hablando, hermano, de Pedro acá. Habíamos visto, hermano, que Pedro no podía calificar como papa. ¿Por qué? Porque dice, hermanos, la palabra que Pedro era casado en primer lugar. Tenía una suegra. Tenía una suegra, hermanos, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, pues, Pedro era casado. No podía calificar, hermanos, como el primer papa. De ninguna manera, ¿no? Entonces, porque la regla, la ley, hermanos, en lo que es la logia romana, hermanos, dice que todos los papas, hermanos, tienen que ser célibes, solteros. Ahora, ¿esto por qué, hermanos? Porque desde un principio, hablando de Semiramis, allá en la antigüedad, hermanos, a Babilonia, más atrás de Babilonia y todo lo demás, entonces, hermanos, esta Semiramis, hermanos, que después es venida a llamar, hermanos, pues la reina del cielo, y cobra muchos nombres, hermanos, ¿no? Le ponen muchos nombres en todo lugar, le llaman de todo, hermanos, ¿verdad? Entonces,
ahí está Venus, ahí está Atenea, ahí está Astarte, está Isis, está la Inanna, bueno, y cuántas más, ¿no? Hasta la diosa Luna, la diosa de ¿quién decíamos? Los islámicos, hermanos, ¿verdad? Ellos adoran, los islámicos adoran a una mujer, hermanos, que es la diosa Luna. Para disimular, hermanos, para no pasar vergüenza, ellos han dicho, no, podemos ser vistos mal, criticados, ¿por qué? Porque es nuestra diosa Luna. Entonces, lo pondremos a Adonis ahí para que, bueno, más o menos nos haga una mejor representación. Entonces, digan que es un varón el que nos está representando y no Inanna, ¿no? Entonces, de esa manera, hermanos, ¿no? Se da el asunto, y pues, hermanos, cambian, y ahí están los islámicos, hermanos, con su diosa Luna, ¿no? Camuflado en Adonis. Entonces, ese es el asunto, hermanos, ¿no? Y nosotros tenemos que tomar muy en cuenta esto. Búscamelo, por favor, aquí el celibato. Estaba por ahí. Bien, entonces, hermanos, es así. Ahora, Pedro, hermanos, no era apto para ocupar la silla de San Pedro, por cuanto tenía una esposa, era casado. Y la regla, hermanos, en la logia romana ordena que el cura debe ser célibe, soltero, sin casarse, ¿no? Por eso, hermanos, a veces se encuentran monjitas medias raras, hermanos, que han sufrido algunos ciertos accidentes. ¿Cuáles son los accidentes, hermanos? Con algunas monjitas que de repente se empiezan a engordar de la cinturita, ¿no ve? Y ahí, hermanos, están justamente los testimonios, hermanos, de cuántos esqueletitos tirados por allá, tirados por acá, ¿ve? Entonces, hermanos, y cuántas monjitas también denunciando, hermanos, abusitos, hermanos, de parte de los puritas y cuántas cosas. Bueno, eso vamos a decir, hermanos, que está en el uso correcto, hermanos, de los órganos sexuales, pero, hermanos, en una situación indebida, impropia, por cuanto eso se llama fornicación, hermanos, y además, ¿no? Se llama hipocresía, se llama crimen, se llama mentira. Y crimen, ¿por qué? Más que todo, ¿por qué? Porque se está atentando contra seres gestantes, ¿verdad? Para tapar, hermanos, el pecado que se realiza, hermanos, a escondidas. Por eso, hermanos, abunda también, hermanos, en los grupos religiosos, en la curia, hermanos. Alguien denunciaba por ahí, decía el 85% en la curia romana son homosexuales. ¿Por qué? Porque justamente eso, hermano, les obliga a los hombres a no comportarse como hombres. Entonces, hermanos, bueno, pues tienen que hacer los de los animales, hermanos. Si usted pone un conejo y una gallina, nosotros tenemos, yo recuerdo y siempre me acuerdo de esta experiencia, como ejemplo también lo digo. Bueno, pusieron en una jaula, hermano, un conejo y una gallina, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? Bueno, como el conejo estaba allá, hermanos, junto con la gallina, entonces el conejo empieza a corretear a la gallina, ¿no ve? Bueno, no voy a hablar más, ustedes no se dan cuenta. Es así el asunto, hermanos. Entonces, cuando les obligan, hermanos, a no comportarse como varones, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Bueno, surge la homosexualidad, ¿ve? Las monjitas, hermanos, lo propio. Como les obliga a no comportarse como mujeres, entonces se origina el lesbianismo, la perversión, hermano, con el lesbianismo, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto, hermano, ¿no? Y esto ha sido denunciado por los mismos curas, hermanos, que están, hermanos, allá congregados en la logia romana, y algunos que han salido también de la logia romana. Un ejemplo es, bueno, yo lo voy a decir, hermanos, en las revistas de Alberto, ¿verdad? Cuando él dice, hermanos, que una vez, no sé si era un obispo que lo llama, hermanos, a su recámara, a su cuarto, a su habitación, y entonces le pedía los favores, hermanos, ¿verdad? Los favores carnales. Él se rehusó, entonces, hermanos, dice pues, hermano, que le tiró un puñetazo al obispo, que ya quería agarrar las casas o hacer las cosas a la fuerza, ¿no? Entonces, de esa manera, hermanos, Alberto es castigado. ¿Por qué? Porque no expresó, según hermanos, el prelado allá, hermanos, su amor a su obispo. Bueno, cosas, ¿ve? Bien, entonces, hermano, Pedro no era casado, hermanos, ¿verdad? Entonces, no podía estar, hermanos, allá como papa. No calificaba.
Vamos a ver, hermano, fíjense esto del celibato sacerdotal. Esto viene desde la antigüedad, hermano, milenios atrás. Simplemente ha sido absorbido, copiado, hermanos, por la logia romana. Heredado, voy a decir, heredado, porque si decimos copiado, vamos a crear una idea, generar una idea, hermanos, en algunas mentes, de que, pues, hermanos, aquí había un movimiento espiritual y allá era otro movimiento espiritual grupal, pero sin embargo no fue así, sino más bien vamos a decir lo siguiente y con propiedad y con claridad y directamente. Que, hermanos, de la logia romana y de estas civilizaciones antiguas, hermanos, empezando de Semiramis y todo el asunto, hermanos, que nos da la historia, no es leyenda, la historia, con Semiramis, Nimrod, Tamuz y todo lo demás, la historia. Entonces, hermanos, la logia romana, Babilonia, se hizo heredera de todo eso. Ahí se hizo toda la gestación, hermanos, todos los arreglos y todo el establecimiento y el, vamos a decir, el fortalecimiento de estas doctrinas. Y, hermanos, después se vino pues para Roma. Roma fue la que acopió todo esto y lamentablemente, hermanos, en todo el mundo se tiene este ejercicio, hermanos, con toda la curia romana, ¿verdad? La curia romana, hermanos, es el ejercicio actualizado de estos hechos, de estas formas, de estas maneras, hermanos, que eran practicadas allá desde Semiramis, Babilonia, Roma y hoy en todo el mundo. Dice, vamos a ver un poquito, hermanos, acerca del celibato sacerdotal, ¿ya? Y esto para nuestros hermanos que están en el Facebook. Habíamos mostrado también, hermanos, al cura Francisco, hermanos, ¿no? Que usa una toga, hermanos, en honor a Dagón, el dios filisteo, hermanos, porque eso es lo que es, eso es en honor a Dagón, el dios filisteo, la cabeza de pez, ¿no? Porque a él se le decía, hermanos, que era justamente, se le nominaba, se lo nombraba como el dios pez, ¿no? Entonces, ahí está Dagón, hermanos, ¿no? Entonces, ahora, ellos usan lo mismo. Ahora, si nosotros nos fijamos, hermanos, en el vestido del Papa, vamos a ver, hermanos, cuántas figuras, cuántas formas, cuántos símbolos, hermanos, paganos, hermanos, cargando ahí el cura Francisco, ¿no? Y aparte de que, bueno, es algo dudoso, hermano, si Francisco es hombre o es mujer. ¿Por qué? Porque anda a picos, hermano, con imanes, anda a picos, hermano, bueno, ahí de una manera desvergonzada y pública. Y también con un hombre, ¿no? Con un hombre. Yo les pregunté a los católicos romanos que me van a encontrar en el Facebook y en el YouTube. Y les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ustedes están conformes con un líder así corrupto, corrompido, desviado, ¿no? y asqueroso? Porque eso sí es, hermanos, la verdad, ¿verdad? ¿No? Saliéndose, hermanos, de su condición, de la forma, hermanos, en que Dios lo ha puesto, la condición que Dios lo ha puesto en este mundo, hermanos, que es varón supuestamente. Y pues, hermanos, ejercitando, hermanos, practicando, hermanos, hechos contra natura, ¿verdad? Agarrándose a besos, hermanos, y en plena goma, pues, ¿no? Ustedes lo han visto, hermanos, ¿verdad? Anoche lo volvimos a mostrar, ¿no ve? En plena boca, hermanos, ¿verdad? Entonces dándose un beso ahí con un hombre y también, hermanos, luego agarrándose de la mano con uno de esos activistas, hermanos, del LGBT. Bueno, yo no sé, hermanos, hay que pedirle a Francisco que se defina. Y usted católico, amigo católico, que está en Facebook y en YouTube, ¿usted está conforme con un líder de esa naturaleza, con un líder corrupto, a quien le llama su papá, su papa? Porque eso significa, ¿no? Bien. Yo, hermanos, por eso digo, ¿no? Entonces, si estuviera yo aún todavía permaneciendo allá, hermanos, me entero de estas cosas, veo estas cosas, hermanos, salgo como cohetes volando de allá, ¿no? Entonces, y busco un lugar, hermanos, donde congregarme. Y para los que no se congregan y son desordenados, estos que están también en redes, hermanos, ahí hechos los maestros, hablan, vamos a decir, hermanos, agarrando el fuego santo, hermanos, ¿verdad? Y otros hermanos, bueno, que no les es permitido agarrarlo, y otros hermanos ofreciendo sacrificios con fuego extraño, hermanos, ¿verdad? ¿Ah? Y también, hermanos, gente que no tiene nada que ver, hermanos, ni siquiera se congregan, ni siquiera son convertidos, ni siquiera están en una congregación, ni siquiera, hermanos, tienen un pastor allá, hermanos, ni siquiera tienen un abad de iglesia, todo lo demás, y ahí están en las redes, hermanos, hechos los maestros enseñando la palabra de Dios, hermanos, ¿eh? ¿Ah?
Nada que ver, ustedes no tienen nada que ver con este asunto. Dedíquense a la herrería, dedíquense a la mecánica, dedíquense a la odontología, dedíquense, hermanos, a la mecánica dental, dedíquense a cualquier otro asunto y no toquen lo santo, porque no les corresponde. Se hacen los maestros por ganar un like y por ganar la plata de YouTube. No, no es así, no es así. Si usted no tiene compromiso con Dios, bueno, uno que tiene compromiso con Dios, yo esto lo hablo a todos estos desordenados hermanos que andan por ahí, y también hermanos pues viviendo un evangelio anónimo en la casa. No, eso no es bíblico. El Señor dijo, congréguese. Hoy por lo menos, hermanos, bueno, pues estamos obedeciendo, hermanos, haciendo un estilo de congregación por el Zoom, desde luego, porque el otro modo está vetado. Pero estamos congregándonos. Por ejemplo, yo estoy viendo, aunque algunas cortinas cerradas, hermano. Por eso decíamos, hermano, mire, ya se nos cumplió también, se nos cumple, creo que es el 28 o el 30. ¿Cuándo se cumple el Zoom? Ahora hay que pensar, hermanos, en renovar el contrato, nos cobraron $105. No sé cuánto será ahora, hermanos. En ese momento nos hicieron rebaja. Yo no sé si gozaremos del mismo beneficio ahora. Pero sin embargo, hermanos, ahora, bueno, pues que se enteren los que también están por allá afuera, bueno, que también se puede, ¿verdad? Ahora, siempre y cuando, hermanos, esté dentro del orden, está bueno. Preferimos, hermanos, bueno, pues que se predique la palabra y no que se funden allá o que se abran más cantinas, ¿verdad? Para la borrachera. Bien, entonces, hermanos, el asunto es de que hay que, pues, hermanos, volver a renovar. Ahora, estamos viéndonos aquí, hermanos, por el medio del Zoom, nos estamos congregando por medio del Zoom, aunque no es lo más cabal y correcto, pero sin embargo es una ayuda que estamos haciendo uso, hermanos, en este tiempo para seguir congregándonos y seguir, hermanos, con el propósito y el objetivo de seguir predicando la palabra de Dios y edificándonos en ella, hermanos, ¿verdad? Ese es el objetivo, gloria a Dios, amén. Entonces, continuar con congregación, gloria a Dios, amén. Entonces, hermanos, muchos desordenados hay hoy en día, hermanos, que dicen, hermano, no, yo soy cristiano anónimo. ¿Dónde te congregas? En mi casa. ¿Qué haces? Yo leo la Biblia, rezo, oro al Señor, y allá soy buen católico y soy buen evangélico. Mentira del diablo, usted es un sinvergüenza flojo, hermano, que no ha entendido nada de la palabra de Dios. Así que arrepiéntase y empiece a escuchar esta palabra y que le penetre, hermano, como dicen ahí, pues hasta la médula. Algunos dicen aquí hasta el churiqui, dicen, ¿no? Hasta lo más profundo, hermano, que le toque, que le remueva el hígado, que le remueva el corazón, que le remueva, hermano, bueno, todo su ser, gloria a Dios, amén. Entonces usted necesita congregarse, necesita una congregación, necesita un pastor, necesita un aval, necesita un testimonio. Si usted no tiene un testimonio, ¿qué clase de cristiano es? No es nada. ¿Quién testifica de su cristianismo? Ah, no, es que hago buenas obras. Bueno, la palabra dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Justamente a eso se refiere. Usted hace obras, bueno, se gloria y quiere, hermanos, darse la gloria a usted y, bueno, llevarse usted mismo a la gloria. No es así. Jesucristo es el que lleva la gloria, por obediencia. Y en la obediencia entra pues todos los requerimientos de Dios. Bueno, eso es complejo, nos podríamos tomar todo el día aquí hablando de cuáles son los requerimientos, ¿verdad? Pero sin embargo la palabra dice, hermanos, Hebreos 10:25, hoy lo vamos a resumir, no se deje de congregar. ¿Para qué? Para amonestarse, para ayudarse, para impulsarse, para exhortarse. ¿Qué es exhortarse? No es reprensión, como algunos dicen de la exhortación. No cambiemos los términos, el significado de los términos, hermano. Exhortación es ánimo, gloria al Señor, amén, ánimo. Te animo, hermana Elizabeth, gloria al Señor, amén. Te animo, hermano Edwin, te animo, hermana Silvia, te animo, hermano Michael, te animo, ¿ah? ¿A quién más estoy viendo? Bueno, no hablo a nada. Ah, aquí está. Te animo, hermana Jamie. Te animo, Benjito. ¿Ve? Te animo, Benjito. Por ejemplo, aquí Benjito está aprendiendo a tocar la guitarra, pero no te vayas a poder ritmo para locos, ¿no? Aquí Madaí lo propio, gloria al Señor. Entonces tenemos que cuidar todo eso. ¿Ve? Entonces por eso, ventanas abiertas, no hay ventanas abiertas aquí, así que pues hasta ahí nomás, ¿no? Los que están con la ventana abierta se llevaron, pues, hermanos, la flor. Gloria al Señor. Amén. Entonces les animo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, entonces el Espíritu dice,
Empero el Espíritu dice manifiestamente, dice que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. A esto lo dedicamos al cura Toro. El cura Toro vuelca esto, hermanos, y ¿sabe qué? Hace aparecer, o sea que acomoda esta escritura, hermanos, a los evangélicos, voy a decir, hermanos, ¿ve? Cuando están hablando, hermanos, de que Pedro no es el primer papa, de que Jesús nunca puso a Pedro, hermano, como principal en la iglesia primitiva, de que Pedro, hermanos, nunca lo mandó, hermano, o sea, que le dio la primacía a Pedro, tampoco lo hizo, hermanos, roca de fundamento en la logia, en la iglesia primitiva, ¿no? Bueno, hermanos, el cura Toro lo acomoda, hermanos, este texto y dice, ve, están enseñando, dice, doctrinas de demonios, cuando se niega todas estas aberraciones que hace la logia romana por boca de sus curas, hermanos. ¿Ah? Mentirosos todavía, hermano. Dicen que no, nosotros vivimos de lo que la gente nos da, nos regala, nos ayuda, nos apoya. Cuando reciben pues sueldos de los estados, los curas se enojaron, el Papa se enojó cuando Alberto Fernández, hermano, habló esto públicamente. Causó un problema con el gobierno argentino, hermanos. $2.300 estos sinvergüenzas. Y después dicen, de lo que la gente nos da, de lo que la gente nos da. Y están criticando a los evangélicos, hermanos, que predican el diezmo. El diezmo es bien bíblico. Curas sinvergüenzas. Entonces, continuemos. Dice aquí, hermanos, apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus de error y a doctrinas de, ¿qué dice? Demonios, que son hipocresía, hablarán mentira, teniendo, dice, cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse. 1 Timoteo 4, 1 al 3. A ver, Igor, por favor, léemelo. Disculpe, hermano, estoy un poquito con la garganta seca. Voy a calentar con un calientito que me ha invitado la hermana acá. Ah, bueno, está bueno. Hace resbalar las palabras. Está bueno esto, hermano. Gloria al Señor. A ver, entonces vamos. 1 Timoteo 4, 1 al 3. 1 Timoteo 4, 1 al 3. Uno, 4 al 3. Amén. Vamos. Empero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. ¿Qué más, hermanos? ¿Ves? Ahí está. Ahí está. O sea que dice, hermanos, el Espíritu dice claramente, o enfáticamente, hermanos, o concretamente, gloria al Señor, ¿verdad? Que en los postreros días, hermanos, en los postreros tiempos, muchos van a apostatar de la fe. Apostatar, ¿qué es apostasía? Van a negar la fe, van a pelear contra la palabra, hermanos, ¿verdad? ¿Ah? Y eso es lo que hoy en este tiempo, hermanos, está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí dice, hermanos, los curas, dice, ¿quién te ordenó a ti? ¿Quién te ordenó? A mí me puso las manos, dice el obispo, el cardenal. Yo he pedido permiso para venir aquí porque el cardenal, dice, pues me ordenó o me lo permitió, dice, ¿verdad? ¿Ah? Y es así, hermanos, ¿no ve? Entonces, de esa manera, hermanos, pues se dan las cosas, hermanos, en este tiempo, con estos que recién, hermanos, han sacado el pico, decíamos anoche, hermanos, del huevo, ¿no ve? Y pensábamos, hermanos, que iban a ser pollitos buenos, hermanos, y, bueno, pues, aptos, hermanos, para el consumo humano, o sea, que para alimentar a los humanos, pero no había sido así, habían salido alcamaris, hermano, y el alcamaris no se come, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo me decías anoche, ya me he olvidado, cómo ajote, ¿cómo se dice en Chile? Jote, pastor. ¿Cómo? Jote. Jote. Bueno, me voy a recordar de cote. Entonces, hermanos, ya, jote, ¿no? Los jotes, hermanos. Los sopilotes, ¿no? Los sopilotes, los buitres, como se llama en español, hermanos, ¿verdad? Buitres, los buitres, ¿no?
Habían sido buitres, hermanos, que ahora están volando, hermanos, allá, buscando, pues, hermanos, carroña. Y están encontrando harta carroña, pues, porque ya han conquistado a muchos hermanos y están, bueno, pues ahí, hermanos, estableciendo sus, organizando sus shows, llevando a gente, hermanos, allá a sus shows, gente ya comprometida, pagada, hermanos, previamente, en muchos de los casos, ¿verdad? Para hacer los shows, hermanos, ¿verdad? Y pues promocionar sus doctrinas erradas, hermanos, que milenios las han venido predicando. Pero ellos dicen, hermano, no, de milenios nosotros estamos predicando la verdad, mentira del diablo. Más de 500 años, hermanos, los protestantes, y eso que quede bien para el cura Toro, los protestantes han sido los maestros de la logia romana. Pero hoy en día el cura de Roma dice, los evangélicos, los protestantes son ignorantes, no saben, no conocen. Aunque los protestantes también han agarrado, hermanos, pues las aberraciones de la logia romana, metiendo en su doctrina, hermanos, en su conjunto de doctrinas también, la famosa Santísima Trinidad, que es babilónica, satánica e infernal. Salió del infierno esa inspiración. Entonces, hermanos, ellos también lo han abrazado y están predicando en todas sus congregaciones, iglesias. Bueno, pero sin embargo, hermanos, otras doctrinas que más de 500 años le han venido enseñando, hermanos, a la logia romana. Pero ellos dicen, hermanos, que los evangélicos, los protestantes son ignorantes, no saben nada, que ni leen su Biblia, que ni siquiera oran, que ni siquiera saben de congregación, que ni siquiera, hermanos, bueno, pues han sido ordenados, hermanos, o sea que prácticamente no son nada. ¿Y cuál es el argumento? Dice, la logia romana tiene más de 2000 años. Ahora, tu iglesia, pregunta ahí, ¿tu iglesia cuándo nació? ¿Quién la fundó? Hermano, Jesucristo es eterno. Si la logia romana tiene más de 2000 años, Jesucristo es eterno. O sea que al basurero los años de la logia romana, en comparación a la eternidad de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el Señor Jesucristo vino simplemente a mostrar lo que estaba invisible, lo que era invisible. A expresar aquello que no había sido expresado por el Dios eterno, por el Dios espíritu. Anoche veíamos, hermanos, que Dios es espíritu, no es cuadrito de Hoffman, no es, hermanos, crucecita, cuyos cruzados, palos cruzados, hermanos, ¿verdad? Ahora hay cualquier infinidad de cruces, hermanos. Yo tengo ahí la colección de cruces, ahí para mostrarles, a ver si el próximo lo puedo mostrar, estando ya pero en Oruro, ¿no? Porque ahorita no tengo, hermano. Aunque si lo buscamos, lo encontramos, ¿no? Colección de cruces ahí, hermanos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuál es la cruz correcta? Ahora se dice también, hermanos, hablando de la cruz, bueno, me estoy saliendo un poquito, pero es bueno. Dice, hermanos, el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz latina. Podría ser, hermanos, podría ser, porque sabemos que fue crucificado en Roma. Aunque, hermanos, para los delincuentes, hermanos, en ese tiempo, para los malhechores y los pecadores, hermanos, y todos los demás, hermanos, que eran delincuentes, entonces se usaba la cruz de Taú. ¿Por qué, hermanos, a qué se debe esta cruz de Taú? La cruz de Tamuz. ¿Cuál es la cruz de Tamuz? La forma de T. Bueno, ese es otro tema. Pero sin embargo, hermanos, sigamos con esto. Dice, doctrina, dice, ¿a quiénes están escuchando, hermanos, los curas cuando están iniciando el celibato y están imponiendo el celibato? A los demonios. Apostatarán de la fe, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Mentirosos, cura Toro mentiroso, Rafael Díaz mentiroso, padre no sé cuántos ahí dicen, hermano, bueno, padres se hacen llamar, ¿verdad? Mentirosos, curas mentirosos, que se hacen hasta llamar hasta padres. Un día un hermano allá en Trinidad, pasando por la parroquia de la Santísima Trinidad en la plaza, se cruza con el cura y este varón lo saluda, le dice, buenos días, le dice. Entonces el cura se para y le dice, buenos días, ¿qué? No puedes decir padre. Entonces el varón le dice, padre, ¿por qué? A ver, le dice, yo soy padre de 4 hijos y vos eres padre de ¿cuántos? ¿No ves? Entonces ni por ahí, pues hermanos, jalan, como decía por ahí alguien, ¿verdad? Y se hizo retear. Entonces, hermanos, ni por ahí jalan. ¿Ves? Ni por ahí, hermanos, ellos pueden, hermanos,
justificarse el adjetivo, hermanos, que se ponen encima, el calificativo que se ponen encima, ¿verdad? ¿Ah? Como padres. ¿Ve? Entonces, mucho más aún, hermanos, si le están llamando padre a uno, a un cabeza, a un toga de pez, hermanos, allá, ¿verdad? ¿Ah? Uno que está usando, hermanos, bueno, pues su sombrero, el sombrero, hermano, de Dagón, el dios filisteo. ¿Ve? Entonces, primero Timoteo, capítulo 4, hermanos, incluso habla aquí para los hermanos, para estos, creo que son testigos de Jehová, hermanos, que hablan, café no tienes que tomar. Mormones, hermanos, café no tienes que tomar. Y algunos otros hermanos que dicen, no tienes que tomar café porque tiene cafeína, no tienes que tomar té porque tiene teína, no tienes que tomar gaseosa porque tiene, bueno, pues té, cafeína, cocaína y todo lo demás. Bueno, puede ser que la Coca-Cola, hermanos, evidentemente ha sido aceptado de que la Coca-Cola tiene el porcentaje de droga permitido, hermanos, que supuestamente para ellos no es nocivo. Eso es lo que te hace adicto a la Coca-Cola, eso es lo que te hace adicto, bueno, yo soy adicto, a ver, un ratito, hermanos. No, creo que no. Salí de eso. Un día yo agarré, hermanos, conté mis botellas vacías allá, en el cuarto, ahí los amontoné. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, como 100, casi cerca de 100 botellas, hermanos, juntadas. Calculé y dije, por 10 bolivianos nomás, ¿cuánto es? Che, hermano, me he vendido en esta cosa, dije, no, ya. Renuncio a vos, agarré las botellas, las tiré al patio, hermano, después las saqué, bueno, hay gente que recoge las botellitas, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, pues dije, no, ¿y qué más? ¿Me estoy envenenando con esta cosa? Sí, correcto, ¿ah? Eso te ocasiona las diabetes, te ocasiona otros problemas y además te da el vicio, por eso hay la adicción, hermano, ¿no? Estás comiendo y chum, inmediatamente, hermanos, te viene a la mente Coca-Colita, negrito allá, ¿no? Negrita Coca-Colita con su etiquetita roja ahí, ¿no? Con su mensaje subliminal. Ustedes saben, hermano, que la etiqueta de la Coca-Cola también trae un mensaje subliminal. Te muestra una pelada ahí, ¿no? ¿No ve? ¿Sí o no? ¿Se han fijado eso? Busquen a ver a la pelada en la etiqueta Coca-Cola. Van a ver, la van a encontrar la pelada ahí. ¿Cierto? ¿Ve? Entonces, como decís, si tomas Coca-Cola, bueno, pues, vas a tener hartas peladas. Más o menos ese es el mensaje, ¿no? En síntesis, hermanos. Vamos al fondo, ¿no? Entonces, hermanos, así nomás es. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, con lo que hacemos, con lo que tenemos, con lo que compramos, hasta con lo que consumimos. Hay muchos paspacos que no son paspacos, pregoneros, hermanos, vendedores que suben en los buses y dicen estas palabras en razón. Dicen, hermanos, bueno, uno, la verdad, ¿no? Tiene salud por lo que come y tiene enfermedad por lo que come. Por la boca uno mete cosas buenas, mete salud y mete enfermedad. Y eso es cierto. ¿No? Entonces, hermanos, evidentemente, hermanos, bueno, pues ahí está la Coca-Cola, hermanos, abundante en azúcar, abunda en azúcar. Entonces, si alguno, hermanos, tiene su azuquita elevada, absténgase de la Coca-Colita, ¿no? Es importante, hermanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, hermanos, hay jugos sanos, hermanos, jugo de lima, por ejemplo, juguitos que se pueden hacer, hermanos, jugo de zanahorias, jugo de plátano, bueno, se puede hacer todo eso, aunque muchos de ellos también se traducen, hermanos, luego en azúcar, ¿no? Pero son menos dañinos, hermanos, que la azucarosa, hermanos, que traen los refrescos, hermanos, estos embotellados, porque ellos tienen azúcar concentrada en abundancia, ¿no? Ahora, hay al sacar, hermanos, algunas versiones que son las light, bueno, que tienen menos, es correcto, tiene menos. Ahora, yo eso no aconsejo, hermanos, ya depende de cada uno. Yo no digo no tomes o toma, yo no, porque si algún momento a mí me invita un vaso de Coca-Cola, hermanos, bueno, pues algún rato lo he aceptado, ¿verdad? Pero ya, hermanos, hacerme, hermanos, seguidor de esto, hermanos, de esos refrescos, ya no. Era así, como digo, conté mis botellas, hermanos, y calculé y dije, bueno, ¿qué beneficios me trae? No, exceso en azúcar. Mire, yo la otra vez me descuidé, hermano. Yo en Oruro generalmente agarro, hermanos, los líquidos, lo pongo en la cocinilla, tengo un tazón así pequeñito, de más de 1 litro, que esa es mi medida, mi cupo, digo.
Entonces yo agarro y ahí mido, ¿no? Entonces lo caliento, hermanos, en la cocinilla, porque, bueno, yo acostumbro más que todo así, a calentado, ¿no? Entonces, en ese momento agarro una de las botellas, lo vacío, y no había mucho en la botella, así como unos 200 centímetros más o menos, ¿no? Entonces lo vacío, me había olvidado. Cuando voy, hermano, ya había estado, bueno, pues en lo último, hermano. Y evidente, alguien hizo una prueba, hermanos, así, y cuando quemó eso, hermanos, bueno, ahí quedó concentrado, hermanos, negro como alquitrán en la base, ¿no? Lo mismo quedó allá, hermano, que tuve que sacarlo, hermano, con fregador, con bombril. Me costó sacarlo y quedó todavía mi pobre tazoncito, que lo veía bien reluciente y bonito, hermano, y me gustaba. Ahora está todo negro, feo, bueno, todavía sirve para calentar, pero ya está feo, negro, ¿no? Bien, entonces, hermanos, y quedó, hermanos, así como hicieron prueba, hermanos, como alquitrán en el fondo, hermanos, ¿eh? Así que eso nos tomamos, hermanos, así como aquel que es fumatérico, fumador, hermanos, se está metiendo alquitrán en los pulmones y no se da cuenta que se está alquitranando los pulmones, ¿ve? ¿Ah? Es así. Bien, entonces, hermanos, dice que en los postreros tiempos, ahora Jesucristo puede quitar todos esos vicios, amigos y hermanos, ¿eh? Jesucristo puede quitar el vicio del tabaco, puede quitar el vicio del alcohol, ¿no? El Señor Jesucristo a mí me hizo libre del alcohol, me hizo libre del trago. Yo le comentaba a un joven antes anoche, le decía, mira, esto es lo que pasa, ahí donde estoy ahora, en la casa donde estoy ahora. Le decía, mira, él había sido creyente antes, entonces le decía, mira, hay que volver, ¿qué esperas para volver? ¿Qué te importa de familiares que te critiquen, que te digan esto? El Señor a mí me dijo, perdiste 20 amigos, pero te voy a dar 100 hermanos, gloria a Dios, y eso es lo que hizo el Señor, amén. Y gracias a Dios, hermano, que una persona de las que compartía conmigo, hermanos, ¿no? Cañoneaba, artillereaba conmigo, hermanos, en Guayaramerí, en Trinidad, nos encontramos con él. Ahora ya había estado asistiendo a una congregación, qué bueno, le digo, mira, Dios ha trabajado contigo, ¿ah? Y entonces me dice, ahora ya estoy asistiendo y todo lo demás. Yo le mandé uno de nuestros mensajes, hermano, pero no hizo ningún comentario, ¿no? De rebote. Bueno, yo no sé si estará de acuerdo, porque muchos no están de acuerdo. Lo subí también, hermanos, a la página de la carpa. Ninguno hizo comentario. El único que hizo un comentario fue Erwin, el cambita, el grandote, ¿verdad? Que vive aquí en Santa Cruz, hoy está de gira por no sé dónde. El asunto me dice bueno, indirectamente, ni siquiera directamente. Me dice ahí, manda un cuadrito, una fotito ahí, dice abajo, lo que Dios mandó a hacer, hágalo sin contemplaciones, obedezca. Bueno, no fue directo, hermanos, no fue directa la exhortación, pero bueno, yo lo agarro como que, bueno, pues el único que reaccionó de una manera, hermanos, no neutra, no negativa, bueno, sino más bien creo positiva, aunque no fue muy directo, pero así es, ¿no? Entonces, bien claro, hermanos, vamos con esto, somos libres, hagamos lo que nuestra conciencia nos diga hacer, hermanos. Amén. Así como hablamos de las vacunas, hermano, el que quiere ir a colocar vacuna, vaya, pero lo vamos a observar un año o 2 años, hermano, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, somos libres. Entonces dice, hermanos, escuchando, hermanos, a doctrinas de demonios, aprovechando que estamos en el Facebook y en YouTube, esto va a ser subido. Miren, muchos están desesperados por ponerse las vacunas. Ahora yo no voy a hablar mucho sobre esto, pero sin embargo, hermanos, simplemente voy a dar una idea. Pero ahora nos vacunamos ¿de qué? Ahora se han inventado, porque este es un invento, de los asintomáticos. Hermanos, ¿saben qué? Nosotros hemos sido estructurados, fabricados, hermanos, tan sabiamente por un Dios sabio, que así como somos un cuerpo, hermanos, que nos desenvolvemos, tenemos las ciertas capacidades, hermanos, ¿no? Y todo está distribuido, hermanos, en las distintas áreas. Por ejemplo, tenemos los brazos, es una área, tenemos, hermanos, lo que es el aparato digestivo, que es otra área, hermanos, la boca es parte justamente del digestivo, ¿no es cierto? Porque por aquí comemos pancito, comemos, hablando de eso, ¿no? Tomamos la Coca-Colita, hermano, comemos aquí los churros, hermanos, ¿cómo se llaman estos niños envueltos? ¿Qué se llama? Espaguetis, ¿no? Los espaguetis.
Bueno, por aquí nos alimentamos, ¿no es cierto? Parte de la parte digestiva, ¿verdad? Entonces, ¿ves? Dios nos ha hecho, hermano, somos un cuerpo tan complejo, hermanos, establecido, hermanos, creado, ordenado por una sabiduría, hermano, ¿no? Por una sabiduría preciosa, ¿verdad? Y esa es la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, ¿ve? Dios ha hecho todo eso, hermanos, gloria a Dios, ¿no? Nos ha conformado de partes, ¿eh? Entonces, importante es que nosotros, hermanos, veamos, ¿no? Veamos, ahora íbamos con esto, hermanos, de que, evidentemente se han inventado, hermanos, de lo asintomático, dice. Pero en este cuerpo humano, hermanos, también está un ejército que hace las defensas, hermanos, en cuanto a todo lo que son los intrusos. Así como en una nación está establecido el ejército, hermano, para cuidar sus fronteras y evitar invasiones, de la misma manera, hermano, este cuerpo está establecido así. Tenemos las defensas, tenemos todo un ejército, hermanos, que está encargado de cuidar las fronteras, nuestras fronteras. Amén. Si entra un intruso, hermanos, en el cuerpo humano, inmediatamente, hermanos, las defensas empiezan a trabajar y dan la alarma. Tocan, hermanos, las bocinas, tocan, hermanos, las sirenas. Uy, 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 aquí hay un intruso. Uy, 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 aquí hay un intruso. Como anoche, por ejemplo, allá en la casa había sido que estaban obligando ya a cerrar a esa hora, hermanos, ¿verdad? Todos estaban con las patrullas, con parlantes, hermanos, han hecho cerrar todo lo que estaba en la avenida, lo habían hecho cerrar, hermano. Y estaban andando hasta con gases lacrimógenos, dice, hermano, y todo lo demás. Ya, el asunto, hermano, es que este ejército de defensa, hermanos, en el cuerpo humano empieza a tocar su bocina, su sirena, su alarma. Y manda señales, hermanos, aquí al cerebro. ¿Ah? Manda señales al cerebro, gloria al Señor, aleluya. El neocórtex de nuestro cerebro, hermanos, recibe esas señales, ¿no? Que es una célula principal, hermano. Decíamos, hermanos, que tenemos aquí, hermanos, la pituitaria y todo lo demás. Ahí está, ¿verdad? Ahí está el asunto. Entonces manda, hermanos, allá al comando las señales y el cuerpo, hermanos, empieza a tener fiebre. Si no hay intrusos, no hay ningún problema, ninguna alarma, ninguna señal. Entonces, ¿de qué asintomático hablan? Ese es un invento, hermanos, no hay otra cosa. Cuando el cuerpo, hermanos, percibe los intrusos, pueden ser microbios, pueden ser, hermanos, de cualquier índole, aún incluso hasta los virus de gripe, ¿no es cierto? Hermanos, el cuerpo, hermanos, percibe, hermanos, el ejército percibe, los soldaditos perciben la presencia de un intruso, inmediatamente mandan la alarma. Pero si no hay intrusos, ¿qué alarma va a sonar? ¿Qué fiebre puede levantarse o puede generarse, puede suscitarse en un cuerpo, hermano, si no hay intrusos? Entonces, completamente absurdo, no hay lógica, pues, hermano, que diga asintomático. Si un virus entró, hermanos, en el cuerpo, a no ser que ya haya una convivencia, porque dice, hermano, que los que, por ejemplo, enfermaron de una cosa, entonces, bueno, el virus puede estar viviendo ahí. Aunque yo también dudo de eso, hermano, pero como los cabezones lo dicen, entonces la mayoría lo acepta. Porque si todavía hay un intruso, hermano, entonces el cuerpo, hermanos, a no ser que el cuerpo se haya muerto o esté dormido, ¿no? Entonces también tendría que estar, hermanos, acusando, hermanos, la intromisión, denunciando la intromisión. Y la manera de manifestarse, hermanos, es justamente con los síntomas. O sea que no hay asintomático. Eso han inventado, hermanos, los logieros asesinos, hermanos, que están con el plan de matar. ¿Me están entendiendo? Como decir, hermanos, que aquí nadie se libra. Si evidentemente, hermanos, hay gente que está mostrando síntomas, también hay los asintomáticos, pero igual tienen el virus. Así que vengan rápido a ponerse la vacuna. No sé cómo, algunos decían, hermano, la fórmula de las vacunas, hermano, tienen, hermano, bueno, prácticamente han ido y han rebuscado en los basureros, hermanos, y de eso han hecho la vacuna. Bueno, con eso termino con el tema vacuna. Vamos, hermanos, a las doctrinas de demonios. O sea que le están metiendo a la gente, hermano, cualquier basura, perdónenme la expresión. Ahora, si por esto soy reo de culpa, no sé. En este pasaje podemos ver que el apóstol Pablo profetizó que muchos se apartarán de la verdadera fe.
Primera Timoteo 4, 1 al 3, ¿no? Escuchando, dice, a espíritus de demonios. Declaró que esto, cuando están, dice, hermanos, los logieros romanos, la curia romana, el papado, hermanos, que está solapando, hermanos, las desviaciones, la perversión sexual, hermanos, apoyando los movimientos ideológicos LGBT en todos sus sentidos, hermanos, bueno, incluso hasta solventándolos económicamente. La influencia del Vaticano sobre Soros, su socio económico, un brazo, hermanos, que bueno, vamos a decir, proporcionador, soportador de lo económico. Estos son los que están solventando los movimientos, hermanos, las manifestaciones con millones de dólares. El Vaticano no está lejos de eso, él es cómplice de todo esto. Por eso él encubre a los pedófilos, encubre, hermanos, a los homosexuales dentro de sus filas, encubre toda esa suciedad que se gesta, que se da y que prácticamente es el pan de cada día, hermanos, en las filas de la logia romana, ¿verdad? Entonces, eso es, hermanos. Entonces, aquí que no nos vengan a decir, hermanos, que su santidad, ¿a qué lado, hermano? Santidad del infierno, adorador de Lucifer. ¿Qué dijo, hermanos, este sinvergüenza? Negando la fe, apostatando. Dijo, hermanos, bueno, pues Dios dice que mostró su gran fracaso con Jesucristo en la cruz. Y yo no sé cuántos católicos, hermanos, ¿qué oyen, qué escuchan? Claro, si la mayoría son noveleros, hermanos, entonces, ¿qué van a oír, qué van a escuchar? Pues, ¿no? No hay tiempo ni de leer la palabra, ni menos aún de informarse, pues, ¿no? Y cuando van, hermanos, y agarran los medios, Facebook y todo lo demás, ¿no? YouTubes y todo lo demás, están mirando TikTok, están buscando peladas, están buscando aberraciones, están buscando bailecitos, qué bailecito es mejor. Hoy en día se ha puesto, hermanos, pues muy de moda en muchos lugares, hermanos, el famoso salai. Bueno, la cosa es ponerse una falda chuta o una pollera chuta y empezar a levantar las faldas, hermanos, para hacerlo más atractivo, más morboso, más lascivo y todo lo demás. Y entonces, hermanos, dicen, tenemos éxito. ¿Por qué? Claro, ¿cómo no van a tener éxito si están mostrando las ancas peladas? ¿Sí o no? Bueno, y hoy en día, hermano, ¿a quienes no les gusta mirar ancas peladas? Pues no. Bueno, ese es el asunto, ahí está el morbo, la lascivia, hermanos, ¿ven? Entonces, bueno, ese es el asunto, ¿ven? Este es el pasaje, y los curas, veía, hermanos, ahí a curas meneándose, bailando, hermanos, allá haciendo bobadas, hermanos, curas ridículos, payasos. Parecen el mono de los pregoneros, hermanos, que esos que andan diciendo, te va a sacar la suerte mi mono, y el mono agarra y saca la suerte, ¿no es cierto? Parecen el mono de los pregoneros estos curas, hermanos, ¿eh? Claro, desde luego, porque el pregonero mayor es Francisco, el que se llama Santidad, y ahí están, hermano, pues ellos los monos en cada parroquia, hermano. Uno de esos monos principales, hermano, y el más gordo ahorita, hermano, y el más sinvergüenza es el cura Toro, ¿no? En este pasaje podemos ver, dice que el apóstol Pablo profetizó, dice que muchos se apartarán de la verdadera fe. Declaró que esto sucedería, dice, en el tiempo posterior, postrero, es decir, tiempos venideros a la época en la cual él escribía, correcto. Esta separación no sucedería, dice, en un solo tiempo, sino en distintos tiempos, ¿no? Distintos tiempos. Poco a poco, correcto, hermano, en los postreros tiempos habla, ¿no? Tiempos, varios tiempos, plural. Poco a poco, correcto, y eso es lo que se ha venido dando, hermanos, desde ese tiempo hasta hoy, ¿verdad? ¿Ve? Con toda esta perversión, hermanos, con toda esta perversión. Los hombres caerán, dice, en apostasía, separándose de la verdadera fe y escuchando, dice, doctrinas de ¿qué? De demonios. Perdón, hermano. Esta doctrina, dice, de demonios, dice, son las enseñanzas, los famosos misterios, hermanos, de los cuales habla justamente la logia romana. Todo lo encierra a misterio.
Y ¿saben qué, hermanos? A ver, cuando hablamos de misterios, ¿no les suena muy familiar esa palabra, misterios? No era igual, hermanos, no era muy similar, hermanos, o igual, hermanos, cómo se daba en en la antigua Babilonia, hermanos, y cómo se daba, hermanos, allá con Nimrod y Semiramis, porque ellos también allá en ese tiempo, hermanos, enseñaban todas sus enseñanzas, encerraban sus enseñanzas y sus doctrinas, hermanos, en un paréntesis denominado misterios, ¿verdad? Los misterios paganos, desde luego, hermanos. Es evidente, dice, que Satanás y sus demonios estaban detrás de estas enseñanzas paganas, los misterios, porque estas contenían mucha similitud con la verdad y podían, dice, falsificarla fácilmente, correcto. En el pasaje anterior, hermanos, que hemos leído, se hace especial mención a una de estas doctrinas paganas. La doctrina, dice, de prohibir, ¿qué cosa? Ahí está, toca a los curas, hermano. De prohibir, curas y monjas, de prohibir casarse. Pero ¿qué era, dice, esta doctrina y a quiénes se aplicó? Al estudiar este tema, hermanos, bueno, pues hallamos, dice, que la doctrina pagana de prohibir casarse no se aplicó a todos. Esta era una doctrina traída de los viejos tiempos, relacionada con los sacerdotes de los ministerios de la religión babilónica, de las regiones babilónicas, religión babilónica, de esas civilizaciones antiguas, hermano, Babilonia. Sí, tiempos atrás, dice, en los días de Babilonia, dentro de las doctrinas de los demonios que se tenían, estaba la doctrina del celibato. Los sacerdotes, hermanos, de Semiramis, ¿no? Los sacerdotes de Semiramis tenían que ser célibes, de ahí empieza este asunto. Estos sacerdotes, dice, eran miembros de un alto orden sacerdotal de la reina Semiramis, quien los ligó, dice, a una vida de celibato, a pesar de que Semiramis era adúltera e inmoral e incestuosa, correcto, hermanos, ¿ve? Aunque parezca, dice, extraño, según hay un hermano, hay un libro muy precioso, hermano, ¿no? Que es justamente las dos Babilonias de este varón llamado Hislop, ¿no? Ahora Hislop, hermanos, dice aquí, o en su libro, la voz de la antigüedad, dice, atribuye, dice, a la reina viuda la invención, dice, la invención del celibato, ¿ah? Clerical, del celibato clerical. Ella inventó el celibato clerical y eso lo ha heredado, porque ella, hermanos, la logia romana es la hija de toda la religión babilónica, hermanos. Es la hija, es su hija. Ella ha heredado todo. Y esto, dice, de una forma, dice, más estricta, en su forma más estricta. Con la logia romana, hermanos, bueno, en su forma más estricta ahora, ¿verdad? Desde Babilonia esta doctrina del sacerdocio, dice, de los solteros, del celibato, dice, se propagó, dice, a otras naciones, como es evidente, dice, por el celibato sacerdotal de las religiones orientales en el Tíbet, en China, Japón y otros países. Sin embargo, algunas naciones, aunque aceptaron otras partes del misterio religioso, no siempre, dice, apoyaban la regla del celibato, correcto, como en Egipto, donde se les permitía a los sacerdotes casarse, pero cuando, dice, se les permitía, dice, a los sacerdotes casarse, ¿eh? Entonces, dice aquí, hermanos, gloria a Dios, no siempre apoyaban, dice, la regla del celibato, correcto, ¿ve? Porque unos sí, otros no. Como en Egipto, el otro día escuchaba, decía este cura mentiroso, hermano, decía, sí, algunos sacerdotes, dice, en la iglesia católica se casan. ¿Dónde? Quisiera que me muestre el cura mentiroso, sinvergüenza. ¿Dónde, hermanos? En la iglesia occidental no pasa nada de eso. Ellos son célibes por voto, por juramento, por compromiso. Ahora, el asunto, hermanos, es que evidentemente en la iglesia oriental, la ortodoxa, hermanos, o como así, entonces, hermanos, ella sí, ahí sí dice que se casan, ¿verdad? Pero en la occidental, hermanos, donde está el Francisco y todos sus acólitos, hermanos, sus monaguillos, pues
No hay tal cosa, hermanos. Todos ellos son por orden, por regla, por ley célibes. ¿No? Ahora dice en Egipto sí, hermanos, ¿no? Se les permitía, dice, a los sacerdotes casarse. Pero cuando los misterios llegaron a Roma, en tiempos, dice, precristianos, antes de Cristo, ¿no? La regla del celibato babilónico fue, dice, observada estrictamente. Ahí está la idea clara, hermano. O sea que esto, antes de que incluso, hermanos, venga el Señor Jesucristo y todo lo demás, ya había esta forma, hermanos, de ejercicio, del ejercicio del celibato, ya había. ¿Por qué? Porque ya Babilonia había llegado hasta allá, hermanos, ¿verdad? La regla del celibato babilónico, dice, fue observada estrictamente, correcto, hermanos, dice, cuando los misterios llegaron a Roma, en tiempo precristiano, antes de Jesucristo. Todo estudioso sabe, según Islop, por ejemplo, hermano, que cuando el culto, dice, a Cibeles, la diosa babilónica, fue introducido, dice, en la Roma pagana, ahí está, Cibeles, que es el otro nombre, hermanos, que hoy en día se le da a María, ¿verdad? O sea que Cibeles fue rebautizada, hermanos, con Constantino, hermanos, y con la Basílica de San Pedro, fabricada, construida por Constantino, fue rebautizada como Cibeles. Y no solamente como Cibeles, también se le llama la Asterot, la Astarte, la Inanna, la Isis, bueno, y muchos otros nombres, hermanos, que en cada lugar se le ha puesto, hermanos, a la misma Semiramis, ¿verdad? ¿No? A la misma diosa Semiramis, ¿verdad? Entonces, hermanos, ella tiene todos los nombres, hasta incluso la Virgen María se le llama, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ella también engaña, pues, hermanos, teniendo, hermanos, en la antigüedad, hermanos, tenemos registros de eso, en la antigüedad las imágenes, hermanos, de las esculturas de, las estatuas de Semiramis cargando un niño, y ellos dicen, no, es la Virgen María, y la traen para acá, hermanos, y es Semiramis la que está cargando su niño, quien es Tamuz, y es la Virgen María, hermanos, para el catolicismo romano. Esto lo va dedicado para el cura Toro, ¿no? Que es la, hermano, bueno, pues, le lambe las cejas, hermanos, le lambe las pestañas a la estatua de María, ¿verdad? Así es la cosa, hermanos. Bueno, yo también era lambestuco, yo era, hermano, lambecejas de la Virgen de Urcupiña, ¿no? Bueno, eso era cuando católico, hermanos, era lambecejas de la Virgen de Urcupiña, ¿no? Hasta cuando el Señor Cristo me quitó la venda. Todo estudioso sabe, dice, ¿no?, que cuando el culto, dice, a Cibeles, la diosa babilónica, fue introducida en la Roma pagana, dice, se estableció en su forma primitiva, dice, con su clero célibe, curas célibes, sacerdotes célibes. De ahí viene también, hermanos, la copia del sacerdocio católico romano, no es bíblico. Queremos conocer de dónde sale, de Semiramis, de Babilonia. Babilonia, hermanos, se ha trasladado a la logia romana. Y hoy la logia romana, hermanos, bueno, pues se ha metido en las iglesias evangélicas y está, hermanos, pregonando, proclamando y consolidando un ecumenismo. Somos uno en lo que nos une. Por eso están hablando de Cristo, Cristo, Cristo. Ahora hay que ver, hermanos, a los curas, hermanos, se paran los cabellos, hermanos, de espanto al escuchar de que hay que basarse en la Biblia. Con Biblia, con versículo y con texto y con versículo, con Biblia y con versículo. No se puede salir de la Biblia. Hoy, hermano, mire, después de más de 1500 años, hermano, de haber predicado aberraciones, sus tradiciones, su magisterio de iglesia, hermanos, y todas sus barbaridades, hoy, hermanos, bueno, vienen con esa reacción, pero todo es tendencioso. ¿Qué buscan ellos, hermanos? Prácticamente preparar la mente de las personas, de la gente, y más aún de los evangélicos, de los protestantes, como le llaman, de hermanos separados, como le llama el cura, hermanos, para devolverlos a la logia romana, porque, hermanos, evangelismo 2000, desde ahí empieza, hermanos, ese es el plan en el fondo, hermanos, volver a conquistar a los evangélicos y traerlos otra vez a la logia romana. Y muchos hermanos están cediendo a esto, muchos están consintiendo, y muchos hermanos están volviendo a la logia romana. ¿Ves? Ese es el asunto, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, con el asunto, hermanos, que todo ha vuelto, hermanos, se ha establecido, dice, hermanos, esta forma, ¿no? Voy a repetir un poquito esto, hermanos, ¿no? Sabemos, hermanos, que cuando el culto a Cibeles, ¿no?,
La diosa babilónica fue introducida en la Roma pagana. Este se estableció, dice, en su forma primitiva, con su clero célibe, y así esta doctrina diabólica y peligrosa para el buen crédito, ¿no?, de la propia religión, fue establecida en la Roma pagana. O sea que de allá se ha venido para acá, hermanos, de Babilonia para acá. En otras palabras, en una palabra, en resumen, porque ya vamos a acabar también, el tiempo se nos ha ido. Hermanos, el sacerdocio católico romano tiene orígenes en Babilonia. Con los sacerdotes es la emulación propia, estricta, cabal, hermanos, ¿no?, de la emulación de los sacerdotes de Semirámicos, babilónicos de Semiramis, la diosa prostituta. Esa sí es la diosa prostituta. El cura Toro miente, hermanos, calumniando a los cristianos, a los protestantes, como le llama, a los evangélicos, como le llama, hermano, en tono de burla. Dice, hermanos, los protestantes le llaman, dice, a la Virgen María prostituta, le llaman. Nunca ha sucedido eso, hermano, es una vil mentira de un demonio, hermanos. Por eso dice, hermanos, con doctrinas mentirosas, enseñando a la logia romana, hermanos, y bueno, pues sembrando una cierta aversión y un cierto odio, hermanos. Lo está vacunando, hermanos, a los católicos romanos, ¿verdad?, contra los evangélicos, lo está vacunando. Nunca jamás, hermanos, desde que yo he sido convertido, hermanos, desde que escuché, hermanos, de que Jesucristo era el Salvador y he entrado en una congregación, hermanos, vamos a decir, evangélica y todo lo demás, nunca jamás he escuchado, hermanos, de que a María se le llame prostituta, lo que dice el cura mentiroso. Nunca jamás. Y esto lo digo en honor a la verdad, y esto lo digo, hermano, con el Señor de testigo. Y en el temor a Dios. No en lo que le falta al cura, hermano, el temor a Dios. Nunca jamás, hermano, yo he escuchado decir que María es una prostituta. ¿Sabe a quién he escuchado decir eso? A los judíos, algunos judíos. Pero, hermanos, cristianos, y estoy refiriéndome a evangélicos protestantes o hermanos separados o evangélicos, como le dice el cura, burlándose. Hermanos, nunca he escuchado llamar a María prostituta. O sea que es una vil mentira del diablo, hermanos, en la boca de Luis Toro. Y en la boca de algunos curas, hermanos, que hoy en día están invadiendo las redes sociales, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a esto más, hermanos, y paramos. La supuesta pureza dentro del celibato sacerdotal nunca ha sido, dice, una realidad. Así era ya en el celibato de los sacerdotes, hermanos, de la Roma pagana. Tan malas eran sus consecuencias. Escuchen bien esto, hermanos, que el Senado romano, o sea que del emperador, el Senado romano se vio obligado, dice, a poner mano y expulsarles una y otra vez. Expulsó a los curas cochinos, hermanos, mentirosos, los expulsó. Bien, hermanos, aquí paremos, ya nos hemos pasado en tiempo, gloria al Señor, amén. Lo vamos a continuar, hermanos, gloria al Señor, y Dios nos ayude, hermanos. Amén. Entonces estamos tocando esta parte del celibato, porque dice, hermanos, dice Pedro el primer papa, pero dice, hermanos, que Pedro era casado, no podía ser papa. ¿De dónde viene el celibato? De Babilonia. ¿De dónde vienen, hermanos, los sacerdotes, hermanos, de la logia romana? De Babilonia. Son sacerdotes católicos romanos en este tiempo, pero, hermanos, herederos de Babilonia, sacerdocio heredado de Babilonia, de Semiramis. La diosa prostituta, esa sí que fue una prostituta, porque fue incluso, hermano, hasta, vamos a decir, y pedófila y, ¿qué más? ¿Cómo se llama cuando hay relaciones entre familiares? Incestuosa. ¿No ve? El incesto. ¿Ve? Ese es el asunto, hermanos. Y otra cosa, lo que dijo acá Igor, porque también Semiramis era una fornicaria y también una adúltera mientras tenía su marido, esposo e hijo. Bueno, hermanos, vamos a parar acá. Y a todos los amigos católicos,
a todos los que nos encuentren por el Facebook y los que han estado siguiéndonos. No sé si ha habido algún seguidor, pero lo importante es que después esto se sube también al YouTube, y los que lo encuentren, bueno, pues bendecidos por Dios. Amén. Oremos, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Vamos a parar, Señor, acá porque el tiempo también, Señor, cuenta, Dios mío, y tratamos de respetarlo. Y en el nombre de Jesucristo, Salvador nuestro, gracias te decimos por esta palabra preciosa, Señor. Y tú, Señor, sigue guiándonos, sigue llevándonos, Padre amado, en la verdad. Gracias te decimos de todo corazón. Exaltado, bendecido seas tú, Señor. Gracias, gracias, Padre. Señor, ponemos todo en tus manos y tú lo prosperes, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos, te honramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús. Todo está en tus preciosas y santas manos, Señor. Nuestras vidas también las depositamos en ti, Señor. A ti. Y, Señor, también a los hermanos que están con ciertas enfermedades, Señor amado. Tú, Señor, sigue obrando en ellos, Señor. Sanándoles completamente y libertándoles completamente, Señor. Gracias te decimos, Padre, porque así lo creemos, Señor. Tú lo has prometido así. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, Dios y Rey y Salvador. Gracias. Señor, te pedimos que esta noche tú nos permitas también, Señor, reunirnos, Señor, para traerte, Señor, el ramillete, Señor, de alabanza, la ofrenda de alabanza, Señor amado. Y, Señor, tú seas glorificado siempre, Señor amado. Eso es lo que perseguimos. Eso es lo que queremos, Señor. Gracias. Bendice a nuestros hermanos y amigos del Facebook también, Señor amado, que nos han encontrado allá y nos han seguido. Y aquellos, Señor, que nos encuentren en el YouTube, Señor, en cualquier momento, Señor, que ellos puedan conectarse, Dios mío, y nos encuentren allá, sea la bendición también para ellos, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, Dios y Rey y Salvador. Gracias, Señor. Nosotros, Señor, lo creemos de todo corazón, dejamos esta obra en tus manos, Señor, y de esta manera agradecidos decimos a una voz, Señor Jesucristo, confiando y creyendo en todo. Amén, Señor. Y a los que están también enfermos, Señor, por allá por las redes, Señor amado, en sus casas, en sus hogares, ten misericordia, Señor, extiende tu mano y sánales, Padre amado, sánales. Ellos no están, Señor, así con nosotros muy cerca para poder estar orando, Señor amado. Pero sin embargo, me siento inspirado en este momento de poder darles un número de WhatsApp, porque nosotros estamos orando por la gente que está enferma también, por aquellos que están con problemas de COVID, estamos orando, Dios ha estado sanando a muchas personas, Dios ha estado libertando a muchas personas. Entonces usted podría ser también entre la elección, podría estar entre la elección de Dios, y Dios quiere que sea así. Dios puede sanarle y ayudarle. Vamos a pasar este número de WhatsApp, gloria al Señor, que es el número, ustedes ya saben, poner el más 591 6111111 5 veces 1 23. Pueden llamar y estamos a su plena disposición para ayudarles con oración si hay algún problema de enfermedad o si tienen problemas de COVID. El Señor nos dijo, van a reventarlo, lo estamos reventando, y eso es patético. Esta enfermedad es muy patética, ¿no? Correcto. Y nosotros sabemos, hermanos, que pues Dios está para ayudarnos y Dios nos está dando respuestas, Dios nos está ayudando en esto. Que Dios los bendiga muy ricamente. Si quieren conectarse, pues, y llamarnos para hacer una oración, así podemos hacer vía teléfono, vía WhatsApp. Dios ha estado orando igual, haciendo presencia en el lugar donde está el enfermo, la enfermedad, y liberando y sanando. Bueno, que el Señor bendiga a los hermanos y amigos del Facebook y será hasta una nueva conexión.